Muy buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a este importante evento. Eh, eh, la sesión que me ha tocado dirigir el día de hoy es respecto del manejo de la información y amenazas cibernéticas a la seguridad global de Internet. Quien estará a cargo del tema es el doctor Diego Beltrán, profesor de la maestría en Derecho Digital de la Universidad Internacional SEC. Adelante, doctor Diego. Usted tiene 30 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, profesor Tintín. Buenos días con todos y todas. Es un gusto para mí compartir esta conversación sobre un tema que es de muchísima vigencia y de muchísima importancia, no solamente a la luz de las nuevas tecnologías, sino particularmente considerando la situación en la que nos encontramos hoy, digamos, a nivel mundial, toda vez que como producto de la pandemia, de la crisis sanitaria causada por el COVID, como ustedes saben, muchas de las actividades que ordinariamente conducíamos de manera presencial, hoy por hoy se están llevando también al plano digital, lo cual es ya, digamos, diríamos, la última parte de la transformación digital, algo que habíamos venido haciendo de manera paulatina y progresiva, pero que hoy por hoy se ha consolidado o se ha concretado justamente con esta situación. Pues bien, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es una pequeña conversación justamente sobre un tema muy importante, que es el tema del manejo de la información y obviamente la situación de las amenazas cibernéticas a la seguridad global de Internet. Eh, no es desconocido para todos ustedes que la transformación digital en la que nos encontramos nos ha llevado a manejar volúmenes importantísimos de información y de datos en entornos digitales, ya sea conectados o no conectados a Internet. Y en ese sentido es fundamental que nosotros comprendamos y tomemos en cuenta fundamentalmente como parte de un ejercicio adecuado de derechos, que a menudo o en tensión con el tema de seguridad. ¿Cómo podemos de mejor manera comprender el tema del ciberespacio más allá del Internet, así como cuáles son las principales amenazas que enfrentamos y que vamos a ver que tienen efectos muy importantes en el desarrollo de las sociedades? Y finalmente, una comprensión adecuada de la seguridad cibernética, particularmente tomando en cuenta la seguridad global del Internet. Pues bien, como ustedes saben, realmente no hay nada nuevo en el tema de manejo de información. Ya desde las épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, había una importante dinámica de los estados, por ejemplo, para manejar información y datos de carácter reservado, confidencial o secreto, con el objeto de que los mismos no fueran, digamos, disponibles a sus adversarios. Con el desarrollo, digamos, con el advenimiento de la tecnología, evidentemente ese volumen de información y el volumen de los datos se ha vuelto tan importante que tenemos que analizarlo como un fenómeno en sí mismo. El manejo de la información y de los datos en un paradigma analógico versus un paradigma digital son completamente distintos. Pues hoy por hoy, en un entorno digital o en el ciberespacio, existe una multiplicación exponencial de la información, no solamente en calidad, sino en cantidad. Es decir, hemos pasado de ser consumidores de información a ser, como se denomina, prosumidores de información. Nosotros alimentamos este enorme volumen de datos que llenan el Internet, ¿no? Y fundamentalmente esta multiplicación de la información y de los datos hace que el entorno digital sea un entorno de enorme interés para una infinidad de actores, tanto actores buenos o benevolentes, empresas que están orientadas a mejorar sus productos y servicios, pero también como por actores negativos, por actores criminales que van a buscar acceder y explotar esa información con fines lamentablemente dañinos, con el objeto de dañar a las personas, a las sociedades, a los estados o a las empresas. Finalmente, esta transformación también tiene que tomar en cuenta la multiplicación de los efectos y las consecuencias de las vulneraciones. Si en el pasado se producía una vulneración de acceso a la información, por lo general el efecto era bastante limitado en virtud de que no se podía multiplicar esa información de una manera tan fácil o tan rápida.
Hoy por hoy, nosotros sabemos que en cuestión de segundos, información profundamente sensible o datos de carácter personal, por ejemplo, pueden ser compartidas en cuestión de instantes. Dicho eso, y comprendiendo el tema del manejo de información en un entorno digital, lo siguiente que es fundamental es comprender el ciberespacio, es comprender el entorno digital. Y es fundamental comprender justamente que el entorno digital es mucho más allá que solamente el Internet. Sí, como vamos a ver más adelante en la conversación, hay muchísimos otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y les tomó cerca de 30 años a los expertos realmente en poder definir de una manera más o menos comprensible el ciberespacio. ¿Sí? Y es interesante esta definición que fue acuñada porque comprende absolutamente todas las dimensiones. Mientras que nosotros pensaríamos que el ciberespacio es exclusivamente el Internet, realmente tenemos que tomar en cuenta que no solamente es la red como tal, sino también los computadores en los que ésta funciona, entiendas en su sentido más amplio. Dispositivos inteligentes, desde smart TVs hasta smartwatches, smartphones, entre otras cosas, pero también incluye a los usuarios. Nosotros somos parte del ciberespacio. En tanto, somos usuarios y les decía, somos prosumidores también de información. Y este es un entorno en el cual la información y los datos evidentemente son almacenados, compartidos o comunicados. Esta es la definición más concreta que se ha podido acuñar sobre el ciberespacio. Puntos importantes, evidentemente, no es solamente el Internet, comprende también los dispositivos inteligentes que alojan información y también a nosotros como usuarios. Y ya vamos a ver que en términos de seguridad cibernética, nosotros somos uno de los componentes fundamentales. Ahora, entre las características fundamentales del ciberespacio es que, si bien es cierto, existen fronteras, ¿sí? Por temas de jurisdicción, entre otras, también el ciberespacio no tiene límites, ¿sí? Es decir, la información fluye de una manera bastante abierta a lo largo o a lo ancho de varias jurisdicciones, de varios estados, sin una limitación. Eso no significa que no exista una frontera que eventualmente, en caso de un ataque cibernético o de la preservación de la confidencialidad de información, no tenga importancia. Evidentemente es un espacio asimétrico en donde una sola persona puede causar enormes daños, no solamente a toda una economía o a toda una empresa, sino a un colectivo enorme de personas a través de una sola acción. Eso es la característica de la asimetría del ciberespacio. Evidentemente es anónimo, es distribuido y es fundamentalmente dinámico, pero no debemos por ello olvidar que el ciberespacio también es un entorno que está sujeto a temas de nacionalidad, soberanía y de propiedad. Ahora, eh, como les venía comentando, con la evolución de la tecnología, que es evidentemente exponencial, ahora nos vemos, digamos, sumergidos en un mundo que ya no es solamente nuestra computadora conectada al Internet de donde obtenemos algo de información. Tenemos ahora elementos de información como Big Data, es decir, todo este proceso de agregación de información que construye perfiles completos sobre los individuos. Tenemos obviamente plataformas como cloud computing y services que nos permiten mantener la información de manera desconcentrada. La introducción de tecnologías como la biometría y la identificación por radiofrecuencia, RFID, en donde ya la autenticación de la identidad de una persona no pasa por un password, sino por la lectura de sus rasgos físicos como la córnea, su estructura facial o su huella digital. La introducción de sistemas financieros, o mejor dicho, de tecnologías financieras como FinTech, y tres elementos que son sumamente importantes: IoT, el Internet de las Cosas, este entorno fundamentalmente conectado, toda la aplicación de Machine Learning a través de algoritmos que permiten aprender a las computadoras sobre patrones de consumo, patrones de comportamiento de los individuos, y evidentemente la introducción de tecnologías como la inteligencia artificial, que ha llevado a la adopción de, entre muchas otras cosas, por ejemplo, vehículos conectados y autónomos. No se entienda solamente automóviles, por ejemplo, embarcaciones de carga que usualmente pasan meses en alta mar, por ejemplo, ahora están completamente automatizadas, así como algunos otros medios de transporte. Bien, entonces, ¿qué implica o qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en materia de seguridad? Evidentemente nos dan herramientas de libertad, nos permiten conectarnos con otras personas, actuar justamente en temas de seguridad cuando hay una desaparición, un robo, un secuestro,
pero también a la vez van comprometiendo poco a poco algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, de nuestra privacidad, ¿sí? Las tecnologías como el reconocimiento facial, lamentablemente, están siendo fuertemente debatidas en otras latitudes porque pueden comprometer, les decía yo, la intimidad y la privacidad de la persona y aparte son tecnologías que no son infalibles. En un estudio reciente, digamos, un servicio de tan buena reputación como Amazon Web Services, lamentablemente, a través de su tecnología de reconocimiento facial, confundió a 38 congresistas norteamericanos con personas que estaban en la lista de los más buscados. Esto nos da una imagen, una idea de que no estamos todavía listos para adoptar este tipo de tecnologías a menos que sean perfeccionadas. Obviamente, tecnologías como blockchain, la introducción ya de máquinas autónomas. Boston Dynamics es justamente famosa por el incremento de sus capacidades en robótica. Y finalmente, todo lo que constituye Internet of Things son cuestiones, son ventanas de oportunidad, pero a la vez son ventanas de riesgo. Pues cuando nosotros empezamos a considerar ya las cuestiones de seguridad, tenemos que tomar en cuenta que el ciberespacio y el Internet no es, como nosotros percibimos en la primera imagen aquí que les exhibo, un tema absolutamente lineal donde resguardar la seguridad es relativamente fácil. La segunda imagen que ustedes ven es un mapeo real de cómo más o menos se ve el ciberespacio. Es un entorno completamente caótico en donde la información fluye en múltiples direcciones, en donde se desagrega al enviarse y se vuelve a agregar en su lugar de destino, pero que en cada paso, lamentablemente, está expuesta a vulnerabilidades, no solamente por cuestiones de amenazas derivadas de hackers y demás, sino por el propio descuido o la negligencia de los responsables del manejo de esa información. Entonces, si es que nosotros tomamos en cuenta el volumen de espacios, de momentos, de lugares y de medios a través de los cuales nosotros estamos constantemente abasteciéndonos de información y produciendo información, vamos a encontrar que no hay un aspecto de la vida, ni de la sociedad, ni de nosotros como individuos, que no esté alimentando este enorme volumen de información a la red, ¿sí? Desde que yo me pongo un reloj inteligente, navego en mi teléfono o hago una llamada, me conecto desde mi computador, veo una televisión inteligente, y cuando nosotros vamos ampliando el espectro de los dispositivos conectados, por ejemplo, marcapasos, lectores de glucosa para personas con diabetes, que van generando más y más información, nos damos cuenta que la anonimidad y la privacidad realmente son casi cosas del pasado, lo cual es muy lamentable. Y tomando en cuenta que hoy por hoy, justamente a la luz o a raíz de la pandemia, muchas de aquellas actividades que incluso todavía manteníamos en entornos físicos se han trasladado ahora también a un entorno digital con teletrabajo, con la educación de los niños y niñas en sus casas, conexiones constantes a través de plataformas como Zoom, como Google Meets, como YouTube. Son ejemplos de que este volumen de información puede tener un valor enorme. Y el valor no es solamente económico, porque estamos hablando de temas de seguridad. Y cuando nosotros consideramos el valor, por ejemplo, político de la información que nosotros estamos constantemente produciendo, ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que ustedes recordarán, sobre la tristemente famosa, digamos, perfilamiento, el tristemente famoso perfilamiento que hiciera Facebook de sus usuarios para dirigir publicidad e influenciar las elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Tiene un valor enorme desde el punto de vista social. Recordemos que lo que facilitó y promovió la primavera árabe en muchos países del Medio Oriente fue justamente la habilidad de manejar esa información y esos datos sin el control de las autoridades. Tiene un valor cultural, sin duda, creo que eso es incuestionable, y evidentemente tiene un valor económico, porque las empresas hoy por hoy dependen completamente del manejo de esta información para poder mejorar sus productos y sus servicios. Esta es una cita que me parece a mí fundamental y muy decidora, acuñada por dos famosos autores en materia justamente de ciberseguridad, Singer y Friedman. Me voy a permitir leerla porque me parece muy decidora. Pero al igual que en la vida, no todo el mundo se comporta bien.
Y el Internet, que hemos llegado a amar y ahora a necesitar, es cada vez más un espacio de riesgo y peligro. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto Singer y Friedman? Que el Internet y el ciberespacio, en definitiva, nos brindan enormes oportunidades de crecimiento, de innovación, e incluso, evidentemente, incrementan las posibilidades de lograr niveles adecuados de seguridad. Pero a su vez, al no ser empleado necesariamente por actores con buenas dimensiones, puede ser un entorno de enorme riesgo y de enorme peligro. Y para ello nosotros tenemos que comprender cuáles son las amenazas cibernéticas que enfrentamos. Y lo que ustedes tienen aquí es más o menos una ilustración de las principales amenazas desde el punto de vista de quienes la ejecutan, ¿no? Pues cuando uno se plantea la pregunta de cuál es, digamos, cómo caracterizar a las amenazas cibernéticas, la primera pregunta que tiene que hacerse es ¿quién me está amenazando? ¿Sí? Y ustedes tienen en la base de la pirámide lo que quiere demostrar que es mayor frecuencia de ataques, ¿sí? Pero de bajo impacto son los que se les conocen como script kiddies, es decir, el hacker de sótano, la persona que está más ensayando sus talentos en materia de subvertir o alterar un sistema, que por lo general van a tener efectos menores, ¿no? Alterar el funcionamiento de una página web, eh, qué sé yo, algún tipo de broma pesada en una red social. Ese tipo de ataques son muy frecuentes, por ello están en la base de la pirámide, pero son de bajo impacto. Si nosotros continuamos la escalada, vamos a ver los grupos colectivos denominados como hackers o hacktivistas, que no siempre tienen, obviamente, finalidades negativas. Si es que lo hacen para causar daños, estragos y demás, evidentemente caen en el campo de los que se denominan crackers, pero en definitiva los que son todas esas personas que están en la capacidad de subvertir un sistema, e incluso con fines políticos, por ejemplo. ¿Sí? El colectivo Anonymous, para muchos, es conocido como un grupo de hacktivistas en donde existe un poco menor frecuencia de los ataques, pero su impacto es un poco mayor. Luego tenemos ya las estructuras de crimen organizado. Reconocidas son, por ejemplo, los denominados Happy Ninjas, The Russian Business Network, entre muchos otros, que van, digamos, haciendo más sofisticados sus ataques. Son, una vez más, menos frecuentes que los anteriores, pero su impacto es aún mayor. Lo que ocurrió, por ejemplo, se dice con la exfiltración de información del Buró de Edición Equifax, lo que ocurrió digamos, con las revelaciones de información que se produjeron a través del hackeo de Sony Pictures, entre otras. Y en la cúspide de la pirámide, nosotros tenemos a los estados-nación, ¿sí? Estados que pueden realizar ataques cibernéticos, ¿sí? Que son amenazas cibernéticas, cuyos ataques serán muy poco frecuentes, pero de altísimo impacto, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo real de ese caso. Y una estadística que es un poco alarmante es que el 53% de los ataques son ejecutados por los que se conocen como el enemigo interno, es decir, actores de los propios estados, actores de las propias empresas, ex empleados, entre otras cosas. Ahora, cuando nosotros consideramos dónde debemos resguardar o dónde se producen las amenazas a la seguridad cibernética, tenemos que considerar que existen múltiples espacios digamos, en los que nosotros debemos actuar. No es solamente un tema de un antivirus o el no abrir un correo electrónico que parece sospechoso. Eso es tan solo una de las capas múltiples que ustedes tienen ahora en pantalla, ¿sí? Nosotros tenemos parte de la seguridad cibernética son los componentes físicos de las redes, ¿no? Los cables submarinos que van entre Europa y América, y África y Asia. Tenemos también, obviamente, los componentes geográficos, las antenas a través de las cuales se replica la información. Tenemos el componente lógico, ya la computadora en sí misma, el dispositivo, el teléfono. Y tenemos una capa social que es sumamente importante y a menudo descuidada, que es el componente de la persona en sí misma, el ser humano, aquel que conecta la computadora, aquel que introduce un USB que no es seguro. Y tenemos obviamente lo que se denomina la cyberpersona, es decir, mi alter ego digital, aquel que presento en redes sociales, aquel que, como se dice, tiene una presencia virtual. Las amenazas se pueden presentar en cualquiera de estos campos. Y cuando ustedes consideran los distintos mecanismos de ataque
entre las cuales hay que diferenciar las vulnerabilidades, es decir, aquellas que explotan errores de diseño, aunque no sean básicamente un ataque sofisticado. Por ejemplo, si yo dejo la puerta de mi casa sin un seguro, sin un candado, pues eso es una vulnerabilidad, ¿sí? Y ejemplos de ellos son, por ejemplo, los que se denominan las Zero Day Exploits, es decir, vulnerabilidades en un sistema operativo que nadie ha detectado, ni su propio desarrollador. Y las exfiltraciones y la obtención de información por grietas o fisuras que hayan dejado los programadores. Y por otro lado tenemos las amenazas, en donde hay una conducta proactiva del atacante para tratar de causar algún daño o percibir algún beneficio. Ataques como los de phishing, los correos electrónicos indiscriminados, spear phishing, que son en cambio los correos electrónicos más sofisticados y dirigidos a una persona, digamos, los programas como los keyloggers, en donde yo puedo recoger todo lo que se digita en un teclado, el empleo, la utilización de botnets, que son los robot networks, es decir, la utilización de varios dispositivos que de otra manera son inocentes o de uso normal y que son utilizados por un hacker para crear un pequeño ejército de ataque. Y obviamente los más conocidos como el malware, virus y demás, y finalmente los denominados denial of service attacks, es decir, los ataques de negación de servicio porque se sobrecarga o se sobresatura un sistema. Ahora, tenemos todo este catálogo de amenazas y es casi alarmante eh, reconocer que la mayoría de antivirus, antimalwares y demás solo tienen la capacidad de reconocer el 5% de esas amenazas. Es decir, el 95% pasan sin detectarse, ¿sí? Y cuando ya existe una intención real de un hacker, talentoso evidentemente, de realizar un ataque, el 75% de los ataques toma solo minutos. Ahora, eso nos esperanzaría y nos permitiría pensar que el 25% restante, perdón, aquí hay un error en la estadística, que el 25% restante toma años o meses. No, el 75% toma minutos y el otro 25%, disculpas por el error, toman horas, pero no toma más, ¿sí? Y el tiempo promedio que transcurre entre que se haya producido un ataque y que los responsables lo detecten son más de 6 meses. Es decir, 6 meses que un sistema ha sido vulnerable antes de que los responsables de seguridad recién se den cuenta, cuando pueden pasar también en otros casos años, ¿no? ¿Y cuál es nuestro rol en todo esto? Fundamentalmente, si es que nosotros consideramos que el 77% de las pequeñas y medianas empresas se consideran demasiado pequeñas para ser objetos de incidentes, solamente en la primera mitad del año 2019 se extrajeron y se sustrajeron más de 4.1 billones de archivos y registros de personas tan solo, digamos, en medio año, que las afectaciones durante el 2018, el perjuicio causado por ataques cibernéticos fue de 45 billones de dólares y que el costo promedio de un breach, de un ataque, es 3.9 millones de dólares. Nos damos cuenta de cuál es la dimensión de la seguridad cibernética, ¿sí? Voy a permitirme en este momento compartir con ustedes un video. Voy a hacer un ejercicio de sincronización entre mi pantalla de la computadora y el audio de mi iPad. Espero lograrlo bien. Sean pacientes conmigo, ¿sí? Este es un video que demuestra un poco las capacidades de los hackers cuando realmente se lo proponen. Tenemos 8 minutos, Diego. Gracias. From iPhones to websites to cars, Charlie Miller of Ladue makes it his business to hack the computers that drive modern life. Hold on. Tuesday, he made a lot of commuters uncomfortable. In this video report posted on Wired.com, Miller and his business partner showed how they can exploit the internet-connected infotainment system of a 2014 Jeep Cherokee to take control of the SUV. So I'm gonna get on the road. So don't kill the engine or the brakes or anything like that. Just do like the simple stuff. With his partner hacking in from another city, Miller showed us how their hack can range from pranks to the potentially dangerous ability to cut power to the brakes, even taking the wheel. I give that an A+. Miller plans to share part of his hack next month at a hacker convention, forcing automakers to take security issues seriously. He's already worked with Chrysler on a fix for the Jeep,
But he says there are potentially hundreds of thousands of unsecured cars on the road. Lo que ustedes acaban de ver es un ejemplo real de las capacidades que tiene un ataque cibernético. Tomar el control de un Jeep Grand Cherokee del año 2014, cortar sus frenos, cortar, digamos, interrumpir la dirección, activar seguros y demás, es solo un ejemplo de lo que se puede lograr. Ahora, si ustedes extrapolan o consideran esa capacidad y toman en cuenta que no es más que unas líneas de programación adicionales las que permitirían atacar no un Jeep Grand Cherokee, sino una represa, por ejemplo, que permita el flujo de agua y la inundación de un valle, o el atacar el sistema hospitalario, cancelar el funcionamiento de sistemas de soporte vital, el apagar los sistemas de navegación de una aeronave. No existe una mayor diferencia, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta que, como refleja este mapa de North Corp, un entorno de ataques cibernéticos realmente es un tema de preocupación. Lo que ustedes tienen es un mapa en tiempo real que North Corp solía mantener en línea. Les comento que lamentablemente esto ya no está subido al internet, pero refleja más o menos cuál es la dinámica de ataques y la frecuencia con la que se producen, ¿sí? En sentido, digamos, este-oeste, norte-sur, hay una constante dinámica de ataques entre y recientemente este año, digamos, el World Economic Forum calificó a los ataques cibernéticos de gran escala como el quinto riesgo más probable al estilo de vida que enfrentamos nosotros como sociedades. El quinto, por delante de migraciones involuntarias, por crisis y destrucción producto de actos del hombre, ¿sí? Es decir, tiene una preeminencia fundamental en nuestro entorno actual. Y ataques como el que se sucediera hace algunos años, en el año 2009, por Stuxnet, es decir, este virus que fue introducido a través de un ser humano en una planta de refinamiento de uranio en Irán, en la localidad de Natanz, para ser exactos, una ubicación completamente segura, dedicada al refinamiento de uranio, una instalación absolutamente sensible, estaba completamente aislada y desconectada del mundo. Sufrió un ataque cibernético considerado, de hecho, el primer ataque cibernético bélico en la historia, que fue justamente a través de un dispositivo USB que uno de los científicos pues, encontró. Lamentablemente alguien lo habría implantado o lo había dejado cerca de su lugar de residencia. Él lo encontró, lo conectó a la computadora y este lanzó un ataque tan sofisticado que logró detectar el funcionamiento de las centrífugas con las que se refina el uranio en Irán y retrasar el programa nuclear de Irán en cerca de 4 años, afectando miles de las centrífugas que se dedicaban a este esfuerzo. Y sin embargo, nosotros seguimos viendo al paradigma de seguridad con esta visión. Por un lado, tenemos enormes fortificaciones para proteger lo físico, y sin embargo, todavía manejamos computadores sin seguridades, nos conectamos a cualquier red, y no tomamos en cuenta cómo eso puede comprometer nuestra propia información o la información de nuestras empresas o de nuestros estados. Entonces, estas amenazas básicamente están orientadas a afectar 3 componentes importantísimos: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, tanto de los datos como de la información. Esta es la conocida como la Trinidad sagrada, si cabe el término, de la seguridad informática y de la seguridad cibernética, ¿sí? Que los datos de la información se mantengan confidenciales, se mantengan disponibles y que se mantengan íntegros. Si cualquiera de las 3 aristas, si cualquiera de estos 3 aspectos se ve comprometido en un ataque cibernético, lamentablemente estamos ante una vulneración importante. ¿En qué puede derivar? 3 minutos nos quedan, Diego. Estoy terminando enseguida. Muchas gracias, mi querido Rommel. ¿Qué es lo que puede causar si se afecta la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de la información? Obviamente puede haber hurto, puede haber daño, puede haber alteración, destrucción o divulgación de datos de información que es sumamente sensible. Lo que ocurrió, por ejemplo, con las revelaciones de Wikileaks hace algunos años, produjeron severas consecuencias para los Estados Unidos, en tanto se hicieron públicas datos de información que comprometían un poco temas de geopolítica. Por otro lado,
los ataques cibernéticos también pueden comprometer sectores estratégicos. Les decía yo, un ataque al sistema financiero, un ataque a la red eléctrica, al abastecimiento de agua, pueden producir severas consecuencias para los estados, así como el colapso de los sistemas de comunicación e información. Tienen fuertes efectos, los ataques cibernéticos tienen fuertes efectos económicos, fuertes efectos sociales, políticos y culturales, como les mencionara al principio. Y finalmente, un ataque bélico cibernético puede derivar evidentemente en una amenaza muy alta a la paz y seguridad mundiales. Ataques como por ejemplo el que sufrió Estonia hace algunos años, en los cuales a través de un ataque cibernético se apagaron todos los radares aéreos y se pudo llevar a cabo un ataque físico, un ataque cinético por parte de aeronaves de otra nación, que no puedo asegurar cuál es, que produjeron severos estragos dentro del Estado, todo basado en la actuación a base de una amenaza, de un ataque cibernético. Bueno, con eso espero haber podido abordar en este corto espacio algunos de los elementos importantísimos del manejo de la información y de cómo esa tensión constante que existe entre la seguridad y la libertad pueda ser de alguna u otra manera resuelta justamente a través de una adecuada estrategia de gobernanza de esta información. Con ello, termino mi No te escuchamos, Diego, pero bueno, no sé si los demás le escuchan, no creo que sea un problema solo mío. Sí, ahí me escuchan a mí ahora. Ya te escucho. Gracias, Sí. Romel. No, solamente te estaba agradeciendo muchísimo y espero haberme mantenido dentro del tiempo. Te agradecía por eso. No hay por qué. Bueno, muchísimas gracias. Formidable presentación, información que nos ha traído Diego a este importante evento que estamos llevando adelante aquí desde el IAEN en conjunto con instituciones muy, muy valiosas. En efecto, considero que el tema de la seguridad informática es un componente muy importante que debe ser tomado en cuenta dentro de la seguridad humana, que es lo que que es el tema de esta conferencia. Bien, existen algunas preguntas. Eh, eh, Voy a mencionar en primer lugar dos preguntas que son relacionadas entre sí, a ver si por favor Diego nos ayudas con la respuesta y luego veremos las otras. A ver, la una dice, tema excelente y necesario, ¿cómo salir de la niebla de las fake news que pone en riesgo la democracia? Y la otra que es relacionada también, existen formas efectivas de reducir el alcance de las noticias falsas cuyos impactos manipulan los resultados electorales en todo el mundo, cómo regular sus efectos sin vulnerar el derecho fundamental a Internet. Por favor, Diego, si nos ayudas. Como no, gracias, Romel. Dos preguntas muy vigentes. A ver, les decía yo que uno de los elementos más importantes en materia de seguridad es justamente el componente humano. Digamos, el consumo de noticias y de información a través de redes sociales y medios de comunicación digital es un acto que nosotros somos responsables de someter a escrutinio. Es decir, si nosotros, como decía Mark Goodman en un libro excelente que tiene que se llama Future Crimes, dice, in screens we trust. Si nosotros confiamos ciegamente en lo que nos dicen las pantallas, lamentablemente estamos siendo nosotros el componente principal de la amenaza a la seguridad o a la amenaza a la democracia en este caso. ¿Por qué? Porque existe, y esto sabes que es una pregunta interesante que me trae a colación otro elemento, y es que no solamente existe una tensión entre la seguridad humana y la privacidad, les decía yo, porque claro, a mayor medidas de seguridad se supone que hay menores niveles de privacidad, por ejemplo, más de monitoreo y demás. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con la libertad de expresión, porque resultaría muy difícil coartar el derecho de quien sea que está produciendo cualquier tipo de dato e información, porque es quien se vuelve el juzgador de qué de eso constituye o no fake news. Efectivamente, existen muchísimos elementos de información que pueden ser visiblemente falsos, alarmistas, etcétera, pero por otro lado, quien haga esa censura
lamentablemente corre el riesgo de volverse a su vez el controlador de la información y que sea quien autoriza qué información es real y cuál no. Fundamentalmente yo creo que es un tema de responsabilidad de nosotros, los consumidores de esa información, que podamos hacer digamos, despejar todo el ruido alrededor de esas noticias, contrastarlas, corroborarlas, verificar su autenticidad para efectos de tomar nuestras decisiones en procesos tan sensibles como las elecciones, evidentemente, que, como hemos demostrado y como conversamos con el escándalo de Cambridge Analytica, efectivamente produjeron, o se dice que produjeron, un efecto sustancial en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Gracias por la respuesta, Diego. A ver, tengo otras preguntas interesantes. A ver, voy a presentarla esto porque tiene algo de gracia. ¿Cómo hacer tortillas sin romper los huevos? Si la automatización es irreversible, ¿sería el caso de calcular ventajas y desventajas? Es una excelente cita de una de mis películas favoritas de Batman. A ver, el tema no es volvernos ermitaños digitales, ¿no? No podemos volvernos completamente adversos al avance de la tecnología, porque es un tema que nos ayuda enormemente en un sinnúmero de actividades. La automatización en sí misma no es mala. Lo que nosotros tenemos que hacer, como ahora se está haciendo, por ejemplo, les decía yo, en materia de reconocimiento facial, que es una tecnología que puede llegar a ser sumamente útil en la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, en materia de seguridad para hallar personas desaparecidas, entre múltiples usos, también a su vez, lamentablemente, propicia el monitoreo y la vigilancia excesivas por parte de las autoridades de control, en este mundo orwelliano que todos nosotros estamos viendo nacer. Entonces, realmente la tecnología en sí misma no es mala, como no es mala la inteligencia artificial, como no es mala el empleo justamente de tecnologías como la biometría. El tema está en la regulación que puedan implementar los estados para que esta tecnología no sea abusada efectivamente y estos procesos de automatización cumplan su objetivo, que es facilitar el progreso, la innovación, facilitar la vida de todos nosotros, pero que no se vuelvan tecnologías que representen un riesgo para nuestra seguridad. Es un tema de escrutinio, es un tema de política y es un tema de control. Gracias, Diego. A ver, tenemos solamente tiempo para una pregunta más. Lo siento, están en este momento enviándonos preguntas, lo hubieran hecho antes, pero bueno, tal vez esta es importante respecto a lo que tú hablaste. ¿Cómo definir los límites de jurisdicción en el ciberespacio? Gracias, Robert. Si ustedes le preguntan a cualquier abogado, como yo, la pregunta más difícil en materia de persecución de los crímenes computarizados, del crimen computarizado en general, es lo que se denomina el problema de la atribución. El problema de la atribución radica en que yo puedo tener conciencia e información sobre dónde se produce el ataque, cuáles son los efectos que tiene, posiblemente hasta de dónde se originó. Pero como ustedes, digamos aquellos de ustedes que son abogados, comprenden, realmente la responsabilidad penal tiene que ser individual, es decir, saber quién fue la persona que físicamente estaba al teclado cuando se produjo el ataque. Y eso es un problema fundamental que, por ejemplo, en el caso justamente del hackeo a Sony Pictures por la tristemente famosa película de Interview que retrataba al líder norcoreano, digamos, de una manera satírica, le tomó a Estados Unidos cerca de 6 años de esfuerzos tratar de determinar quiénes fueron las personas que efectivamente fueron responsables de esa vulneración. Entonces, el problema de la atribución es un problema sumamente real y sumamente fuerte, porque al fin y al cabo, tratar de determinar la responsabilidad de ese individuo en particular puede probar ser imposible. Ahí tenemos, pues evidentemente, por ejemplo, la sustracción de cuestiones tan valiosas como los planos del nuevo bombardero F-35 de Estados Unidos, que le costó cerca de 35 billones de dólares desarrollarlo y que a través de la sustracción de información ahora está en posesión de otras potencias que están en capacidad de producirlo. Y sin embargo no se ha podido perseguir a los autores de eso.
Ahora, en temas y voy con esto cierro, mi querido Rommel, porque sé que el tiempo es corto. Les decía yo que en el ciberespacio, a pesar de que no existen límites, sí existen nociones de jurisdicción. Entonces, sí se puede perseguir el delito, sí se puede buscar la justicia, tomando en cuenta estos distintos ganchitos que yo les digo de jurisdicción. ¿Dónde se producen los efectos del ataque? A través de dónde viaja la información, dónde se origina el ataque, cuál es la nacionalidad del atacante, son algunos de ellos. Pero lo que has preguntado es la pregunta máxima en materia de crimen computarizado. ¿Cómo determinar la responsabilidad penal cuando se produce un ataque cibernético? Gracias, Diego. Bueno, hay otras preguntas interesantes. Lamento que el tiempo no nos dé. Te comento que también hay felicitaciones, comentarios de felicitaciones. Te las transmito, pues. Es realmente muy, muy interesante tu ponencia. Agradezco Muchísimas mucho gracias, Romel. pues a Alex, a todos los organizadores del evento, pero ya por razones de tiempo, ya que tienen que preparar para la siguiente ponencia, entonces nos toca despedirnos. Agradezco mucho la paciencia y el tiempo de todos los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Romel, y muchísimas gracias a todos.